Llegamos hasta esta ciudad, a 6.500 kilómetros al norte de Santiago, en Colombia. Ahí, con temperaturas sobre los 30 grados todo el año, fue detenido uno de los hombres más buscados de Chile. ¿Para qué me soltaron? Para matarme. ¿Para qué te soltaron? Para matarme. Ya no hay que presentarlo. Es conocido por todos como el presunto sicario del Rey de Mengs, Alberto Carlos Mejía. Vivía prófugo en Barranca Bermeja, capital petrolera del país cafetero. Pero, ¿cómo logró llegar clandestinamente hasta aquí? ¿Existe un mapa en común utilizado por estos delincuentes para escapar de Chile? Lo que se ha visto es que siguen una ruta, digamos, de ascenso hacia Colombia. No han sido pocos los que han huido de la justicia chilena saltando de país en país para llegar hasta Colombia, a refugiarse y planear ahí, quizás, su escape final hacia el anonimato en Venezuela. Gracias a la experiencia, la Policía Nacional de ese país está adelantada en la detección de estos fugitivos venezolanos, considerando la criminalidad que los afecta también a ellos hace años. Nosotros no podríamos dar los resultados de capturar esos delincuentes que huyen de Chile si no hubiera una articulación adecuada y fluida con la Policía de Chile. ¿Cómo logran escapar los delincuentes que huyen de Carabineros y PDI? Y esta es la ruta a la que la mayoría de los delincuentes que escapan de Chile quieren llegar. ¿Se ha preguntado dónde llegan quienes deben ser trasladados a Chile mediante la extradición? ¿Puedo pasar? Nosotros no podemos dar la clase de información. Ya, ahí sí. Llegue ahí y ahí si le autorizan, entra a la dirección. Bueno, vamos recorriendo la picota. Recorrimos el mismo camino que realizan los delincuentes para escapar de Chile, conocimos sus puntos de descanso y también el lugar donde nadie quiere llegar. Esta es la ruta de fuga del crimen organizado. Es una persona súper excelente, una persona muy amigable. En la vida todo el mundo comete errores. Si los cometió, pues la ley lo juzgará y pasará lo que tenga que pasar, pero ante mí, ante mi corazón, es una persona súper excelente, amable, cariñosa. Así Miguel, familiar de Alberto Mejía Hernández, describe a quien vivió con él sin saber que es perseguido por ser imputado como sicario del Rey de Mengs. 18 años y con su pelo teñido. Su familia no tenía conocimiento de sus andanzas en Chile. ¿Cómo llegó a 7.000 kilómetros de nuestro país escapando? Eso es lo que todo el mundo se pregunta. Porque nuestras fronteras, y no solamente las fronteras de Chile, son fronteras que son porosas, son fronteras largas, son fronteras que son difíciles de controlar permanentemente. Entonces, no es muy difícil, ¿cierto?, que estas personas puedan eludir, ¿cierto?, los controles. Lo cierto es que Colombia ha recibido a más de un prófugo desde Chile y no se trata de delincuentes comunes, sino asesinos a sangre fría. Y hay conmoción por la que ha sido la noticia de esta noche, que tiene que ver con el asesinato de un carabinero que se enfrentó a tiros con delincuentes en la comuna de Quinta Normal. Apenas se conoció el homicidio del teniente Manuel Sánchez en abril de 2024, el autor del crimen llegaba y abandonaba así Graneros, la ciudad que lo albergaba en ese entonces en suelo nacional. Maleta en mano, se iba de su hogar con destino hacia Colombia. Muchas veces se aprovechan de esa hospitalidad que hay en el país y buscan de pronto refugiarse. También tenemos que decirlo, hay algunos que buscan alianzas criminales con diferentes grupos delincuenciales que tienen injerencia en nuestro país y buscan fortalecerse y sellar así algún tipo de pacto criminal entre ellos. De Graneros tomó rumbo al norte, primero La Serena, luego Colchane y cruzó hasta Bolivia. De Bolivia a Perú, de Perú a Ecuador y desde ahí hacia Colombia. Dayonis Orozco, lanzando besos a las cámaras, fue detenido en Popayán. Recorrió 5 países en 2 semanas para llegar a una ciudad de paso que forma parte de la misma ruta de escape utilizada por el sicario del Rey de Mengs, pero todos, o la mayoría, quieren llegar a otra carretera en particular. Es una ruta llena de vegetación y muy compleja también para transitar. Es la ruta 66 colombiana. Mira, alta curva. Atraviesa una verdadera selva y es el camino que lleva a quienes escapan de la justicia directamente a la impunidad. Para tomarla, eso sí, hay que pasar antes por otra metrópolis colombiana. Bucaramanga es la ciudad más cercana a esta ruta. A unas 5 horas de este mismo lugar se encuentra Cúcuta y no deja de ser una ruta compleja considerando que es entre montañas. De muchas curvas con subidas y bajadas, todo para llegar a Cúcuta. Ahí es donde buscan llegar la mayoría de quienes salen de Chile arrancando tras cometer delitos que han conmocionado a la opinión pública nacional y que arriesgan muchos años de cárcel. Recorriendo también, llegamos a uno de los puntos de descanso.
Sí, pasa bastante con su familia, con el niño. A veces vienen acá a pedir comida, pues la patrona tiene buen corazón y le da. Todos los días pasan por acá y bajan, y con su colchón a veces. Pero entre familias y personas que se movilizan por necesidad, también se camuflan los asesinos en fuga. Es el momento de la detención de Carlos Gómez Moreno, alias Carlos Bobby, hombre de confianza del Tren de Aragua que huyó de Chile acusado de asociación ilícita, narcotráfico, homicidios y múltiples secuestros. Tenía alerta roja de Interpol, estaba escondido bajo otra identidad en el municipio de Los Patios para, como dicen ellos, curarse de salud y lograr escapar hacia Venezuela. Carlos Bobby es un detenido más en la ruta directa a Cúcuta. Capturamos al cabecilla del Tren de Aragua que delinquía en Chile, fue capturado en Cúcuta, aquí en Colombia. Se estaba escondiendo en Cúcuta cuando sintió que las autoridades chilenas estaban asediándolo para hacer la captura en un sector muy exclusivo de Cúcuta, ahí en frontera con Venezuela, y se logró capturar a esta persona alias Bobby. Quien lo capturó fue la Policía Gaula de Colombia, unidad únicamente dedicada a secuestros y extorsiones. Chile mira de cerca el funcionamiento de este cuerpo de seguridad, considerando el panorama nacional. El Gaula además tiene un número telefónico dedicado a investigar este tipo de llamadas extorsivas. Ponga atención. Dios y Patria, muy buenas tardes. Y el día de hoy me escriben, me mandan por un WhatsApp de un número raro, mandándome un poco de amenazas y que me van a publicar en Facebook, que me van a mandar a matar, que me van a mandar en pedazos. A diario en Colombia se reciben este tipo de llamadas en el número 165. Las 24 horas al día hay líneas abiertas para este tipo de denuncias. Larry Changa, otro importante miembro del Tren de Aragua, también fue detenido en Colombia en julio del 2024. Escapó de Chile el 2022 y su extradición también está en proceso. Fue capturado en Quindio, otro lugar cercano a la ruta que lleva a Cúcuta, ciudad que está a metros de la frontera con Venezuela. Los más peligrosos criminales venezolanos saben qué camino tomar para escapar de Chile. Pero hay muchos caminos, muchas entradas, que no hay control de policía ni de nada de eso, por la trocha. Y teníamos que pagar de ida y de venida, teníamos que pagar. Decían que eran guerrilleros, que eran paracos o así, gentes que cobraban. La mayoría de quienes escapan de Chile evitan llegar a este lugar. Esta es la cárcel La Picota en Bogotá. Ubicada al sur de Bogotá, en el sector Danubio Azul, el penal alberga a todos los criminales que están siendo solicitados por diversos países para ser extraditados. Había que intentar entrar a conocer la cárcel donde miembros del Tren de Aragua, como Dayonis Orozco, Alberto Carlos Mejía, Carlos Bobby y Larry Changa, esperan su extradición a Chile. ¿Puedo pasar? Sí, muchas gracias. ¿Cuántas personas hay en este penal? No, nosotros no podemos dar la clase de información. Bueno, vamos recorriendo La Picota, vamos a intentar preguntar si es que podemos entrar para conocer al menos en primera persona lo que significa la cárcel La Picota. Después de varios intentos, logramos que la tensión en este penal que alberga 8.000 reos disminuyera y así poder entender La Picota desde el interior. Eso es patio solo para extraditados. ¿Son muchos los que están esperando? En ese patio aproximadamente unos 550, internos 600. ¿Y mucho Tren de Aragua? Sí, venezolanos sí, siempre hay. De que uno piensa que la cárcel está en riesgo. El solo hecho de vivir en Colombia es un riesgo. Bueno, vamos saliendo de las informaciones de la cárcel La Picota y claro, comentan que hay cerca de 600 extraditables, dentro de ellos Dayonis Orozco y Larry Changa, y probablemente también Alberto Carlos Mejía llegará acá. Y es que no exagerábamos cuando le decíamos que existe una especie de mapa para escapar de Chile y antes de pasar a ver esa ruta, observe los puntos de las detenciones de los sujetos que hemos presentado en este reportaje
todos en el trayecto que lleva a la ciudad de Cúcuta, frontera con Venezuela y a metros de la impunidad. Lo que usan son los pasos no habilitados que tenemos principalmente en el norte, ¿cierto? En la región de Arica y en la región de Tarapacá, y a partir de ahí lo que se ha visto es que siguen una ruta, digamos, de ascenso hacia Colombia, que en algunos casos va por Bolivia, de Bolivia a Perú y Perú a Ecuador y luego Colombia, o en algunos otros casos directamente desde Perú hacia Ecuador y Colombia. Y esta ruta es el final de este reportaje. Las dos vías de escape más comunes implican llegar hasta el norte de nuestro país. Una cruza directamente a Perú por Arica, mientras la otra pasa hasta Bolivia por Colchane para llegar también a Perú, al sector de Aguas Verdes que lleva a Ecuador y Tulcán, el paso final hacia Ipiales en Colombia. En este lugar es desde donde la mayoría de los prófugos emprenden rumbo hacia Cúcuta y ojalá con destino final en Venezuela, para lograr así huir de la justicia. Es la ruta del crimen organizado que hasta ahora la Interpol ha logrado frenar y detener a quienes escapan de la justicia chilena.